Hoy vamos a comenzar con el Salmo número 12, que es un salmo escrito por el rey David, como prácticamente todos, y dice en el versículo 1 y 2, Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Hay momentos donde parece que esto es una realidad, que en este mundo la gente no piensa en otra cosa sino en engañar, pisotear a los demás, en sacar provecho propio de todas las cosas. Y como hijos de Dios podemos fijar nuestra mirada en las cosas del cielo e intentar escuchar la voz de Dios en medio de una sociedad que, como podemos ver, se puede volver cada vez más hostil. Pero siempre llega un momento en el cual se hace muy difícil pasar por alto la presencia, la realidad palpable, tangible del mal. Un instante frente al televisor, viendo las noticias, una conversación, un vistazo a las redes sociales, el más mínimo evento puede llevarnos a esta realidad tan dura. Y entonces podemos llegar a pensar, ¿será que hay todavía personas en este mundo que busquen el bien, que practiquen la integridad, la honestidad y la lealtad? Algo sucedió en la vida del salmista David, que encendió esta chispa y le hizo cuestionarse, agobiado, la existencia del bien en una sociedad tan corrupta. Y creo que esto nos puede pasar y nos salva y nos pasa a cada uno de nosotros en esta sociedad, en este tiempo, en esta situación tan complicada. Por eso dice, salva, oh Jehová. Ahí es donde clamamos, Señor, salva, sálvanos a nosotros y salva a esta sociedad. Porque muchas veces egoístamente podemos pedir o pensar en la salvación propia, pero en Jeremías 29, cuando Dios transportó al pueblo de Israel en medio de Babilonia, en medio de esa situación tan complicada, estaban allí esclavos. Y ellos estaban pensando permanente en volver a Egipto, salir de la esclavitud de Babilonia y volver a su tierra. Allí ellos se acordaban de los momentos que como familia se reunían y cantaban y vivían, pero estaban tristes. Y en esa tristeza es cuando se levantaban muchos falsos profetas y decían que ya iban a volver a Babilonia. Y Dios levantó a Jeremías y le dijo, no escuchen esos falsos profetas. Orad por la ciudad a la cual fuisteis transportados, porque en su paz tendréis vosotros paz. Sí, en esta situación donde muchas veces podemos llegar a quejarnos por lo que estamos viviendo, por la situación que se vive a nuestro alrededor, donde yo sé que quizás tú dices, yo no esperaba que esto sucediese así, vivir en esta situación. Pero Dios permitió que nacieses y vivieses en esta época. Y Dios pide que oremos por esta sociedad en la que estamos. Como le pidió, a través de Jeremías, le pidió al pueblo de Israel que oren por esa sociedad de Babilonia. Aquí vemos que Dios nos pide lo mismo. Porque se acabaron los piadosos. Parece que nadie hace lo bueno. Porque han desaparecido los fieles. Cuando hablamos de los fieles hablamos de la lealtad, de aquellos que hacen lo bueno,
de aquellos que se comportan bien. Parece que se han acabado. En medio de todo eso, Dios nos llama a orar por esta sociedad. Sí, por esta sociedad que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Sí, por esta sociedad que parece que cada vez nos persigue y nos quiere arrinconar. Y yo sé que tú sientes lo mismo que yo, que pareciera que no solamente nos quiere arrinconar, sino que si pudiera nos expulsaría. Está de moda algo que se llama la cultura de la cancelación. Y yo sé que tú y yo, por querer hacer la voluntad de Dios, sentimos como que esta sociedad quiere cancelarnos, suprimirnos de esta situación. Pero en medio de eso, el Señor es el que nos llama precisamente a orar por esta ciudad. Como le dijo, orad por la paz de la ciudad a la cual los he transportado, porque en su paz tendréis vosotros paz. Debemos orar por el gobierno, debemos orar por las autoridades, debemos orar por la sociedad, para que Dios provoque y produzca las transformaciones en las mentes y en los corazones. La paz, el shalom de Dios toque, y en eso tendremos nosotros paz. Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Eso significa, parece que no hay ninguno que haga lo bueno. Yo sé, habla mentira cada uno con su prójimo. Estamos en la cultura de la mentira. Hace años atrás, no muchos años atrás, cuando alguien era pillado en la mentira, perdía todo crédito social, prácticamente perdía su trabajo, era menospreciado. Hoy vemos cómo nos mienten descaradamente desde las más altas instituciones políticas, gubernamentales, periodísticas, económicos, sociales. Mienten y mienten. Hablan mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labio lisonjero y con doblez de corazón. ¿Qué significa lisonja? Alabanza exagerada. Vemos cómo se alaban exageradamente a los hombres, a las personas, con un propósito, porque están interesados. O sea, esa famosa frase aquí en España, por el interés te quiero Andrés, se hace realidad. No importa si es genuino, si no es genuino, si dice la verdad o no dice la verdad, si hace lo bueno o no hace lo bueno. Lo alabo porque me interesa. Lo alabo exageradamente y en demasía porque me interesa. Es un adorador profesional el lisonjero y generalmente lo hace con doblez de corazón. O sea, que tiene un interés oculto en su corazón. No lo hace de corazón. En medio de eso, en medio de todas esas circunstancias, igualmente Dios nos llama a orar por esa ciudad, por esa nación, por esa sociedad. Dios nos llama a orar. Y continuando con el Salmo 12, en el versículo 3 y 4 dice: Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? David hablaba de algo que
en otros salmos también habla, que era de la justicia de Dios, cómo Dios hace justicia. Dios hemos visto que nos llamaba a orar en medio de una sociedad tan perversa. Quizás como sientes identificada como la que vivimos. Sí, es verdad, ciertamente como esta sociedad. Dios nos llama a orar. Pero también nos da esta seguridad, que los que no se arrepientan, dice que Jehová destruirá todos los labios lisonjeros, o sea, todos aquellos que alaban lo que no tienen que alabar, que proclaman o promueven lo que no tienen que promover, lo que hablan lo que no deben hablar. Aquellos que aún no estando de acuerdo, pero por conveniencia, alaban. Aquellos que tienen intereses ocultos, un doble juego en el corazón. Sí, ¿por qué? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado. Y si tú sabes que algo está mal, pero por conveniencia lo apruebas con tus labios, aunque tu corazón no esté de acuerdo, pero tú lo estás aprobando. Es como aquellos legisladores que quizás no están de acuerdo con determinada ley, pero por una conveniencia política la apoyan. Son igualmente responsables de ese error, de esa mala ley y de sus consecuencias. Son responsables. Así cada uno de nosotros, cuando hacemos las cosas por conveniencia, si están mal, somos responsables. Y ante todo eso, el Señor dice muy, pero muy claramente que Él destruirá todo labio lisonjero y la lengua que habla jactanciosamente. Jactarse es alabarse a sí mismo, hablar bien de. Cuando uno, generalmente eso es orgullo, es soberbia. Y Dios resiste al soberbio, da gracia al humilde, pero resiste, o sea, rechaza al soberbio. Y cuando las personas pierden el temor de Dios, las primeras cosas que hacen es la soberbia, la arrogancia. Podemos ver en muchas personas esa soberbia y esa arrogancia. De hecho dice, a los que han dicho por nuestra lengua prevaleceremos, aquellos que creen que porque son ellos van a prevalecer o quieren hacer prevalecer. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? O sea, que se quieren quitar toda responsabilidad para con otros. El Señor dice que destruirá a todo esto. Habla del momento del juicio. Mientras tanto, este es tiempo de gracia y de misericordia para que todos se arrepientan. Pero si no se arrepienten, porque Dios no quiere que se pierda el malo, sino que proceda al arrepentimiento. Y arrepentirse es darse cuenta de su maldad y cambiar de actitud. Pero aquel que no cambia de actitud, y aquel que persevera en lo malo, en decir, en hacer, en favorecer lo malo, el Señor habla de destrucción. Qué interesante. Dios es infinito en paciencia, infinito en misericordia, infinito en bondad. Pero en un día, en un momento, en una situación, dice, ya basta. Un día dictaminó el juicio contra Nínive y envió a Jonás a advertir a Nínive.
Un día dictaminó el juicio contra Sodoma y Gomorra. Dios dictamina sus juicios. Hay momentos de misericordia y hay momentos de juicios. Hay momentos donde Dios dice, basta. Aprovechemos al máximo cada oportunidad. Aprovechemos al máximo su palabra y la oportunidad de escuchar su palabra para arrepentirnos. El arrepentimiento es un don de Dios. Arrepentirnos si somos de los lisonjeros, de los que hablamos jactanciosamente, de los que queremos prevalecer con nuestros dichos sobre los demás. O sea, habla de prepotencia, de aquellos que consideran que no tienen que rendir cuenta delante de Dios. Que hagamos un acto de humillación delante de Dios. ¿Por qué? Para escapar del juicio. Porque Dios destruirá a todos estos.